Hola, soy Bernat de Woodbend Carvings y os quiero enseñar una de las formas más fáciles, simples y asequibles de afilar vuestro cuchillo de chip carving. Hay varias opciones a la hora de afilar, en esta usaremos papel de lija, pasta de pulir, cuero y un sistema de afilado muy sencillo. Yo aquí ya tengo los papeles de lija cortados a medida del sistema que voy a usar. En este caso es un sistema de spoon carving with thumb, en el que consiste en una pieza de madera con una placa de cristal pegada encima, y el cristal lo que tiene de bueno es que es una superficie plana que nunca se va a erosionar. Luego tenemos pasta de pulir, en este caso tenemos la que se suele llamar Green Compound, hay varias, ya las hablaremos luego. Y también tenemos una placa de contrachapado con una pieza de cuero pegada encima. Luego tenemos una botellita de agua para lubricar los papeles de lija, los cuchillos que vamos a afilar, y una Coolant Spray, que en este caso es removible y será muy fácil a la hora de aplicar y luego limpiar el sistema. Primero vamos a hablar de los cuchillos. Hay varias marcas de cuchillos con las que podemos trabajar, en este caso vamos a hablar de dos de ellas. Una es File, tienen un muy buen cuchillo, un muy buen metal y son muy fáciles de afilar. Lo único que de tienda no te vienen afilados y necesitamos darle un afilado antes de ponernos a trabajar. Luego tenemos la marca de Klotzli, que sí que tienen un cuchillo que ya viene afilado, que es un poco más caro, pero lo compras de la tienda y una vez te llega, puedes empezar a tallar madera. Y Klotzli también lo que tiene es un cuchillo similar al de File, que no te viene afilado. Hay otras marcas, como son FlexCut o Two Cherry Tools, que también tienen cuchillos de chip carving, pero no las conozco demasiado. Vamos a ver dos opciones. Una, vamos a afilar un cuchillo que nunca ha sido afilado, y después veremos cómo podemos afilar un cuchillo que ya ha sido afilado. Como el cuchillo es nuevo de tienda, vamos a empezar con una lija de 400. Lo que haremos es, con el spray, la Coolant Spray, aplicamos un poco de cola y ahora coloco la lija encima del trozo de cristal. Voy a quitar este papel que he puesto para proteger la mesa. Ahora la idea es colocar un poco de agua, tampoco mucha, que queden aquí unas gotas encima de la superficie, y colocamos el cuchillo plano a la superficie, y el movimiento que tenemos que hacer es este. La idea de este movimiento de empezar plano y levantar el ángulo mínimamente hasta poder colocar una moneda de 1 céntimo, por ejemplo, es para darle una forma de bala al cuchillo. Este cuchillo de chip carving necesitamos darle una forma de bala para que tenga consistencia en el filo y no se rompa a la hora de tallarlo. Como veis, empezamos con el cuchillo plano a la superficie y a medida que vamos deslizando, levantamos el cuchillo para conseguir este ángulo de 8 o 10 grados. A la hora de afilar tenemos dos opciones. Una, ir solo hacia una dirección o hacer idas y vueltas. Cuando hacemos idas y vueltas en un papel de lija, puede ser que a veces se nos clave el cuchillo en el papel y lo rompamos. Necesitamos hacer un poco de práctica para que eso no nos pase, pero os voy a enseñar cómo se hace. Este movimiento de ida y vuelta, si os fijáis, estoy levantando el cuchillo a medida que voy hacia la izquierda y lo vuelvo plano cuando voy a la derecha. De esta forma conseguimos hacer el proceso un poco más rápido. La parte más importante del afilado es que podamos conseguir una rebaba. Os voy a explicar lo que es la rebaba. La rebaba es el exceso de material que conseguimos en el otro lado del filo a medida que vamos afilando. Tenemos una lija de 400. A medida que vamos afilando, lo que estamos haciendo es comiendo metal por este lado del cuchillo y el exceso se va yendo hacia la parte de arriba. Para que lo podáis entender, tengo aquí un cuchillo en el que ya le he sacado la rebaba. Os he puesto estos dos cuchillos uno al lado de otro. Este es de la marca Klotzli, que ya está afilado y no tiene rebaba. Y luego tenemos este de la marca File, que es el que os he dicho que yo ya le he sacado la rebaba. Y si os fijáis, tiene una ligera fina línea justo al final del filo del cuchillo. Otra forma de notar la rebaba es cuando pasamos el dedo por encima, notamos un tacto rugoso y un ruidito. Una vez hemos conseguido la rebaba en uno de los lados, tenemos que repetir el mismo proceso en el otro lado. Podéis afilar solo haciendo un movimiento, levantando el cuchillo y repetir el proceso, o haciendo el vaivén de ida y vuelta.
Es importante que notéis la rebaba a todo lo largo del filo y no solo en una de las partes. Vale, en este caso yo ya noto la rebaba en este lado, repito el mismo proceso hasta notar la rebaba en el otro lateral del cuchillo. ¿Veis? Aquí ya se me ha enganchado, pero bueno, es normal. Sigo repitiendo ese vaivén de empezar plano y levantar a medida que avanzo el cuchillo. Vale, en este caso yo ya he encontrado la rebaba en el otro lado del cuchillo y ahora lo que tenemos que hacer es una cuenta atrás a cada uno de los lados. Es decir, haremos 5 pasadas a un lado y 5 pasadas en el otro lado. 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Y de esta forma lo que hacemos es acabar de definir el filo. Lo que hacemos hacer la cuenta atrás es hacer que la rebaba baile de lado a lado del cuchillo. Esto nos ayudará a que cuando nos movamos a siguientes lijas, la rebaba poco a poco se vaya eliminando y nos quede un filo liso y sin ninguna rebaba. Ahora que ya hemos acabado de afilar el cuchillo con una lija de 400, lo óptimo sería movernos a una lija de 800. Lo suyo sería que doblásemos el grano que usamos, porque si usamos unas lijas de, por ejemplo, 400 a 600, el cambio es mínimo y casi no afecta al afilado del cuchillo. Entonces, notaremos más la diferencia si nos movemos al doble del grano que hemos usado. Os quiero enseñar también lo fácil que se limpia el sistema de afilado cuando usamos una pieza de cristal. Con un poco de papel de cocina y agua, ya tenemos la superficie limpia. Repetimos el mismo proceso con la lija de 800. Aplicamos unas gotas de agua y es básicamente repetir el mismo proceso. Acordaros, el cuchillo empezamos de una forma plana y a medida que avanzamos le damos el ángulo de unos 8 o 10 grados. Es importante que durante el afilado la superficie sea siempre plana y que no haya ningún tipo de material que pueda afectar al afilado del cuchillo. Bien, ahora ya noto una ligera rebaba, ahora es menor porque el grano es más fino, pero ya noto una rebaba en este lado del cuchillo. Como hemos hecho antes, repetimos el mismo proceso hacia el otro lado. ¿Veis? Otra vez se me ha clavado el cuchillo en el papel y son cosas que, aunque hayas practicado un poco, pueden llegar a pasar. En este caso, esto afectaría a la superficie plana del afilado, entonces usaré de este lado a este lado y descartaré este lado de aquí. Porque si os fijáis, si yo paso el cuchillo ahora por aquí, puede que esa pequeña montañita me afecte al afilado del cuchillo. Bien, yo ya noto la rebaba en ambos lados del cuchillo. Ahora, otra vez de repetir el mismo proceso de la cuenta hacia atrás. Podemos empezar desde 10, desde 5, pero mínimo yo haría 5. Ahora es repetir el mismo proceso con la lija de 1500 y de 3000. Yo me voy a saltar el proceso de la 1500 y voy a ir hacia el final de la 3000. A medida que avanzamos de grano, es posible que ya la rebaba cueste mucho más de ver cuando estamos afilando con un grano de 1500 o de 3000. Es normal que el agua se vaya llenando de residuo, eso significa que estamos comiendo el metal con el abrasivo de la lija. Bien, como podéis ver me he cortado. Hay que tener precaución a la hora de estar manipulando los cuchillos. En este caso estaba limpiando el cuchillo con un papel y he tenido un despiste con el dedo y me he cortado. Muy profesional todo, pero bueno, sigamos. El último paso para dejar el cuchillo bien acabado es pasarlo por el cuero. El cuero tiene dos caras, una que es la parte lisa y la otra la parte rugosa. Como veis en este sistema tenemos ya la parte de cuero con la parte rugosa enganchada de cara arriba. Y en la parte rugosa es en la que aplicamos nuestra pasta de pulir. En este caso tenemos la pasta verde, que es la Green Compound, pero también hay otros tipos de pasta. Hay otras que en la ferretería, por ejemplo, podéis encontrar unos tipos de pasta que vienen como con un envase de pasta de dientes y es una pasta blanca. Con unas gotas es lo mismo. Ahora aplicamos en la parte rugosa nuestra pasta de pulir. Y lo que hace la pasta de pulir es
son ligeramente abrasivas. Entonces, acaban de corregir cualquier pequeño resto que tengamos de rebaba y acaban de definir ya por completo el filo. Si bien en el afilado estábamos trabajando con un ángulo de 8 a 10 grados, desde el liso a la superficie plana hasta el final que levantábamos unos 8 o 10 grados, en este caso lo dejaremos el cuchillo plano. Y haremos el mismo proceso de cuenta atrás, de 10 a 1. Si veis, cuando termino, levanto el cuchillo verticalmente, no le doy ningún tipo de ángulo durante el deslizamiento. Ya he terminado de pasarle por la parte rugosa el cuchillo. Ahora, aquí en este sistema que tengo la parte lisa ya enganchada, voy a hacerle unas pasadas sin ningún tipo de producto, solamente con el cuero por la parte lisa. Con la misma idea, de 10 a 1. La presión que aplicamos no es muy fuerte ni muy ligera, una presión media. Bien, una vez la hemos pasado ya por la parte lisa del cuero, en principio deberíamos tener nuestro cuchillo afilado. Ahora que ya os he mostrado cómo afilar un cuchillo, os voy a dar unas observaciones. Si me he dejado cualquier cosa, lo podemos hablar en los comentarios. Si tenemos un cuchillo que ya ha sido afilado, no necesitamos empezar con una lija de 400. A partir de 800 o 1000 ya estamos bien. En el caso de que el cuchillo haya sido dañado, entonces sí deberíamos empezar por un grano menor. A partir de 400, por ejemplo. Tampoco necesitamos dejarnos mucho dinero en un sistema de afilado. Como veis, aquí tenemos unas piezas de cristal pequeñitas y un trozo de cuero. Con esto ya nos serviría. Por ejemplo, como podéis encontrar en mis kits de chip carving, que viene incluido uno de estos trozos de cristal y una pieza de contrachapado con 2 piezas de cuero, una por cada cara. Cada lámina de lija que usemos solo se puede usar una vez, porque el grano se va desgastando y deja de ser efectivo. Por otro lado, mientras estamos tallando, si vemos que el cuchillo deja de cortar como al principio, lo que podemos hacer es aplicar un poco de pasta de pulir en el cuero y hacerle unas pasadas con el cuchillo. De esa forma el cuchillo cortará mejor. Yo, personalmente, he aprendido mucho de todas estas personas. Con su contenido que han compartido a las redes sociales, he podido aprender a mejorar afilar mis cuchillos. Después de todos estos procesos y de cortarme un dedo, espero que hayáis entendido cómo afilar correctamente un cuchillo de chip carving. Para cualquier cosa me podéis contactar y nos vemos pronto.